Hola, buenas, les hablo para recordarle que comenten si les está gustando el fic, dejen sus opiniones en los comentarios y los leeré, así sabré si quieren que continúe con la historia o lo pongo en un pausa. Bueno, sin más, recuerden dejar su me gusta y sus opiniones. Chao, los dejo con el fic, capítulo 13. 013. ¿Máxima los extrañas? Preguntó Kara de repente, justo antes de que me quedara dormida. ¿Quién? Pregunté con inteligencia. Ya estaba un poco somnoliento, pues ya estaba medio dormido. Tu familia. ¿Los extrañas? Aclaró en voz baja. A pesar de lo somnolienta que estaba hace un segundo, ahora estaba completamente despierta. En nuestro pequeño viaje en coche, le conté un poco sobre mi ascendencia Saiyajin. Obviamente, ella trazó paralelismos con su historia. Ambos fuimos enviados a un planeta lejano por nuestros padres justo antes de que nuestros planetas fueran destruidos. Aunque ahora había preguntado por mi familia Saiyan, no pude evitar pensar en mi peculiar y pequeña familia en la Tierra. Claro, también amaba al lado Saiyajin de mi familia, de alguna forma, pero simplemente no era lo mismo. En los últimos años de mi vida pasada, había pasado más tiempo pensando en quienes habían estado esperando mi salida de prisión. Los que me habían apoyado desde fuera tanto como pudieron, cuando todos mis amigos se habían olvidado de mí. No quería saber cómo se habrían sentido tras recibir la noticia de mi suicidio. Si pudiera, les diría que ahora estoy bien, más que bien. Viviendo una vieja fantasía de poder. Convertirme en un Saiyajin auténtico. Un ser que algún día podría rivalizar con los dioses. Cerré los ojos por un segundo antes de abrirlos de nuevo y mirar fijamente el techo de mi coche. Cada día. ¿Mejorará? Su voz sonaba dolorosa y desesperada, pero no pude ofrecerle una perspectiva optimista. No lo sé. Eso espero. La única respuesta que obtuve fue el sollozo silencioso de Kara. Lo único que podemos hacer por ellos ahora es seguir adelante y hacer lo necesario para seguir viviendo. Me sentí obligado a decirle, no solo a ella, sino también a mí mismo. Quizás era mi forma de redimirme por lo que hice. Probablemente no entenderían por qué me suicidé, aunque solo faltaban unas semanas para que me dieran de alta. Con todo lo que ocurría en el fondo, ¿cómo iban a saber que no tuve otra opción? Sentí a Kara acurrucarse contra mi brazo mientras sus lágrimas caían, a pesar de su esfuerzo. Después de soltar mi brazo, la abracé y la acerqué más. Le acaricié la espalda mientras cerraba los ojos, esperando a que el sueño me venciera también. Durante las últimas 3 noches, nos habíamos quedado dormidos así, consolándonos mutuamente. No era así como imaginaba que se desarrollaría nuestra relación. Creo que la dejé acercarse demasiado. Entramos en la ciudad del mañana, Metrópolis. Sin duda, hacía honor a su nombre. Una ciudad que se desarrolló más allá de su tiempo. Al menos, a mí me pareció muy avanzado. Había visto algunas fotos y vídeos, pero verlo en persona fue otra cosa. Miré el asiento del copiloto. Quizás el efecto fue menor para la chica de una civilización superavanzada, pero la cultura diferente sin duda atraía a la adolescente. Miró por la ventana, tan emocionada como hacía unos días. No pensé que se calmaría pronto. Tenía demasiadas cosas nuevas por descubrir. Dejé el coche en un estacionamiento antes de ir a un edificio de apartamentos donde pude sentir la fuerza vital familiar irradiando su poder. Menos mal que era temprano por la mañana y todavía estaba en su apartamento. De lo contrario, nos lo habríamos perdido. Ni Kara ni yo pudimos dormir mucho, así que llegamos a la ciudad demasiado temprano para la mayoría. Con mi telequinesis, abrir una cerradura era facilísimo. Podría haberlo hecho también con las herramientas necesarias, pero ¿para qué usar herramientas cuando tienes la fuerza para abrir puertas? Tomamos el ascensor y salimos del tercer piso. Vi la puerta por donde salía la fuerza vital de Superman. Me adelanté y toqué el timbre del apartamento, 3D. El residente no tardó mucho en levantarse y dirigirse a la puerta. Kara miró fijamente la puerta y pareció seguir algo detrás. Obviamente, siguió el movimiento de su primo bebé. Luego asintió sutilmente hacia la puerta cerrada. Se miraron a los ojos. Tras el clic de la cerradura, Superman, o mejor dicho, Clark, abrió la puerta. Tenía el ceño fruncido mientras miraba por la rendija. Su rostro confundido, con sus famosas gafas ocultas. Aunque estaba ligeramente encorvado, seguía siendo un poco más alto que yo. Yo pesaba 180 libras, 1,80 m, después de mi primer estirón, así que sin su joroba, él debería pesar unos 191 libras, 1,90 m. Quizás después de mi segundo estirón, ya no tuve que preocuparme de que me menospreciara.
Miró brevemente a Kara antes de posar su mirada en mí. Si no hubiera podido oír cómo se le aceleraba el corazón al verme, ni siquiera yo me habría dado cuenta de que me reconoció. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó finalmente mientras seguía observándonos. Puse una mano en la espalda de Kara y le indiqué que diera un paso al frente mientras le explicaba. Tenemos noticias de un primo tuyo que no conocimos hace mucho tiempo. Creo que deberíamos hablar de esto adentro. No quiero arriesgarme a que alguien escuche asuntos familiares. Kara lo saludó tímidamente con una sonrisa contenida. Saqué la ropa que llevaba puesta al llegar y la desdoblé para mostrarle la casa de él. Los ojos de Clark se abrieron de par en par, sorprendido, antes de posarse en la chica. Cerró la puerta rápidamente, lo que hizo que Kara me mirara con ansiedad. Le dirigí una sonrisa tranquilizadora mientras Clark quitaba la cadena del candado y abría la puerta antes de invitarnos a entrar. Clark miró al pasillo por si alguien nos veía antes de cerrar la puerta. Recorrí el apartamento con la mirada, pero enseguida perdí el interés. Era solo el apartamento de un tipo. Al menos tenía algo de decoración, pero aparte de eso, no había mucho que ver. ¿Kal-El?, preguntó Kara nerviosa, con esperanza en su voz. Clark asintió vacilante, aún incrédulo al descubrir finalmente que aún le quedaban parientes. ¿Eres mi prima?, preguntó y afirmó a medias mientras la miraba. Soy Kara Zor-El. Tu prima mayor. No entiendo cuándo. Superman parecía bastante indeciso sobre toda esta experiencia, lo cual era comprensible ya que no tenía la mejor historia con los kryptonianos, pero a medida que avanzaba la conversación, los dos rápidamente se abrieron el uno al otro. Kara le contó sobre sus padres, Zor-El y Alurain C. Cómo siguieron el consejo de Jor-El y enviaron a Kara a la Tierra para cuidar de su prima bebé. Que hubiera llegado con más de 2 décadas de retraso era algo que ninguno de los dos podía responder. Solo conocía la versión de Arrowverse, que se quedó atrapada en la zona fantasma durante 24 años antes de venir a la Tierra arrastrando una nave espacial prisión con ella. Afortunadamente, este universo no parecía ser el Arrowverse, de lo contrario, ya habría ido a Central City y le habría pateado el trasero a Flash por no saber usar sus poderes correctamente. Aunque Barry Allen existió, nunca entró en coma y Flash ya llevaba un tiempo activo. El Scarlet Speedster probablemente era Wally West, quien actualmente trabajaba como científico forense en el departamento de policía de Central City. Mientras Kara hablaba de su llegada a la Tierra, añadí mi perspectiva a la historia. Al parecer, evitar que la nave espacial de Kara se estrellara contra el suelo me hizo ganar puntos gracias al hombre de acero. Aunque quizás debería pedirle otros puntos. Las galletas que tenía estaban bastante sosas. Me miró divertido al verme comerme todas sus galletas. Bueno, no todas. Le dejé una. Al fin y al cabo, no era un idiota. Eso me recordó que tenía que encontrar una panadería decente en Portland para comprar mis pasteles. No pude evitar sonreír al pensarlo. Antes, siempre tenía que controlar mi consumo de pasteles para que mi porcentaje de grasa corporal no aumentara. Hombre, valió la pena ser un Saiyajin solo para poder comer lo que quisiera y lucir espectacular. Me había esforzado al máximo entrenando y llevaba una dieta estricta, pero mi físico no se acercaba ni de lejos al que tenía ahora. Me daba envidia, si es que eso tenía sentido. ¿Qué tal si te enseño dónde trabajo?, pregunté. Como esperaba, Kal-El estaba entusiasmado de tenerla cerca, alguien a quien llamar familia. Después de preguntarle, Kara me miró brevemente. Quiero decir, no quiero ser una molestia, Kara, no lo harías. Eres de la familia. Me alegro verlo tan acogedor. Habría sido horrible si fuera como su contraparte de Young Justice. Bueno, un clon y un primo eran un poco diferentes, pero aún así era un imbécil. Sabía que dudaba, así que no pude evitar inyectarle. No te preocupes por mí. Exploraré la ciudad. Quizás después pueda darte un paseo. Ella sonrió, y un ligero rubor acentuó su rostro. Asintió afirmativamente. Me gustaría. Clark nos miró a ambos antes de que Kara empezara a preguntarle sobre su trabajo. Juntos, bajamos de nuevo y nos separamos. Clark le enseñaría el Daily Planet a su primo mientras yo buscaba buenos restaurantes. Saqué mi teléfono y busqué restaurantes con buffet libre. Ah, y también debería buscar un sitio divertido. Quizás un parque de atracciones o una galería de juegos. O un zoológico para mostrar algunos animales de la Tierra. Un momento, ¿estaba preparando una cita? Antes de que pudiera asimilarlo, vi un canal de noticias en los televisores tras el escaparate de una tienda de tecnología. Sabía que el noticiero se llamaba Metropolis Today.
Era un noticiero del Daily Planet. ¿Alguien se declaró prometida de Superman? Murmuré al ver cómo la supuesta prometida en cuestión empezó a destrozar el estudio antes de que se apagara la pantalla. Había notado que una poderosa fuerza vital había surgido repentinamente en la ciudad hacía unas horas. Pensé que era solo una residencia normal de la ciudad habitada por Superman. Sin embargo, parecía que no era una residencia normal, sino un villano común al que Superman solía derrotar. Considerando que era un noticiero del Daily Planet, Superman se enteraría pronto. Sin embargo, no era algo que dejaría pasar desapercibido. Sin dudarlo, corrí a mi auto y rápidamente me puse mi armadura antes de dirigirme a la señorita prometida. El edificio donde la mujer estaba causando estragos no era el edificio principal del Daily Planet. Estaba a varias cuadras de distancia. Salí disparado por los aires justo antes de estrellarme contra la ventana. La abrí desde dentro con mi telequinesis. Ya podía oír su voz desde varias habitaciones más allá. Corrí rápidamente hacia la mujer que levantó una cámara y estaba a punto de destrozarla. Quiero a Superman y lo quiero ya. Uf. Una mujer adulta en un ataque de ira. No sabía si su atractivo lo empeoraba o lo mejoraba. Estoy esperando. Declaró, y decidí que, sin duda, eso lo empeoraba. Estaba de pie detrás de ella mientras le quitaba la cámara de las manos y la dejaba a un lado. ¿Qué tal si te calmas? Pregunté mientras se daba la vuelta y me miraba con atención, a lo que le devolví la mirada. Aunque su personalidad no parecía la mejor, era tan hermosa como pocas. No eres Superman, concluyó. ¿Qué me delató? Respondí con sarcasmo. Ella ignoró mi réplica mientras seguía observándome. Aunque tú también pareces un buen ejemplar. Bien. Te tomaré como mi concubina. Aunque primero tendrás que demostrar tu valía en Almerac. No, gracias. No me interesa. Mi rechazo no pareció ser bien recibido, pues su mirada de sorpresa pasó rápidamente a la asesina. ¿Rechazas el trono de Almerac? ¿Me rechazas a mí, reina máxima? Empujé el puñetazo que me iba a la cara hacia un lado y contraataqué directamente con una patada, enviándola contra el techo. Se estrelló contra el techo como si no existiera. Por suerte, estábamos en el último piso, con solo el techo encima. La perseguí por el agujero del techo y volé tras ella. La alcancé antes de lanzarla de una patada hacia una camioneta justo al lado de una obra en construcción. La camioneta quedó aplastada por la fuerza y explotó de repente. Sin embargo, el intento no pareció molestarle demasiado. Resistió la explosión mientras me agarraba el tobillo. Se levantó bruscamente y saltó de entre los escombros antes de lanzarme contra las vigas de la obra. Sentí que la viga metálica se doblaba alrededor de mi cuerpo. Me dolía la espalda, pero la ignoré y presté atención a la mujer que se dirigía hacia mí. No tuve que pensar mientras me apartaba. La viga metálica se partió en dos justo después de que me fuera. En lugar del rayo, Máxima flotaba en el aire con la espada en la mano. Se giró y se abalanzó hacia mí con la espada en alto. Su ataque se convirtió en un borrón, impidiendo que la gente normal se defendiera. Desvié la espada hacia un lado e intenté darle un rodillazo en el estómago, pero ella lo recibió con su propia rodilla. Le rodeé las muñecas con la mano e intenté apartarla sin éxito. Mi ki se agitaba en mi cuerpo mientras lo llevaba al límite, pero, por desgracia, fui yo quien fue empujado lentamente. Ella iba ganando terreno poco a poco, pero con seguridad. Abrí la boca, no para decir nada, sino para crear una pequeña bola de ki. Ella la miró sorprendida y reaccionó rápidamente. Se echó hacia atrás justo cuando le dirigí el rayo a la cara. La pasó por encima sin hacerle daño. Aprovechó el breve instante que necesitaba para atacar, usando su pierna libre y me tapó la boca de una patada. La fuerza fue suficiente para lanzarme por los aires. Ya sabía que me dolería el cuello durante días. Aproveché el impulso y di una voltereta hacia atrás, solo para encontrarme con ella atacándome. Levanté el brazo y lo bloqueé con mi guardabrazos. Se clavó directamente en la tela, y la habría cortado por la mitad si no hubiera estado recubierta de ki protector. Aparté la espada a un lado mientras le daba un golpe en la cara con una esfera de ki en la mano. Ella levantó la mano y bloqueó el golpe, haciendo que la esfera explotara en el dorso de su mano. La explosión nos envolvió rápidamente a ambos. Usé el aturdimiento corto para arrebatarle la espada de la mano, haciéndola caer al suelo entre los escombros de la obra. Salí volando del humo. Con el rabillo del ojo pude ver cómo la obra estaba sufriendo un poco por la explosión mientras las vigas de metal se derretían por los ataques que accidentalmente lancé sobre ella.
No esperé a que saliera del humo y simplemente lancé otra ráfaga de ki. Obviamente, no me detuve y empecé a lanzar ráfaga tras ráfaga de ki. La explosión creció rápidamente en tamaño y la presión que causó empujó las vigas metálicas y los vehículos en el suelo. Me detuve un segundo, no porque creyera haberla matado, sino para recuperar el aliento. Respiré hondo unos instantes mientras el humo se disipaba lentamente. Para cuando pude ver una figura sombría dentro del humo, ya se habían formado 2 discos de ki sobre mis manos. Observé la figura desaliñada de Máxima. No parecía muy herida, salvo algunos rasguños y moretones. Su cabello no estaba tan liso como antes, como si se hubiera despertado con un mal día. Se había hecho pequeña cruzando los brazos frente a ella y levantando las piernas hasta el pecho para proteger lo máximo posible sus puntos vitales. Bajó los brazos lentamente, y noté un brillo en sus ojos mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro a pesar de las heridas, aunque leves, que había sufrido. Nadie me había aguantado tanto tiempo. Nadie. Eres igual a mí. De repente, una luz blanca brillante la cubrió y su armadura, al igual que su tocado, fue restaurada. Su cabello se alisó de repente, ondeando de forma antinatural con el viento inexistente. Voló hacia mí mientras el brillo de sus ojos aumentaba. Su expresión me impidió relacionarla con la feroz mujer que me había atacado hacía un momento. Mi corazón dio un vuelco cuando me abrazó y frotó su rostro contra mi pecho. Fue solo entonces cuando me di cuenta de que ella ya había acortado la distancia y cualquier posibilidad de lanzarle mis discos de ki se había desvanecido. Ya lo he decidido. Serás mi esposo, dijo mientras se alejaba flotando lo justo para mirarme a la cara. Flotamos hasta el suelo antes de que yo dijera, sí, no lo creo. La verdad es que me recordó un poco a la historia del compromiso de mi madre con mi padre, me refiero a mis padres Ai y Jin. ¿Qué? ¿Por qué no? Soy la reina de Almerac y tienes que hacer lo que te digo. Este no es el planeta Vegeta ni tu planeta. No puedes exigirme que me case contigo. Me niego. Ella frunció el ceño, obviamente no se tomó bien mi exclamación. No tienes derecho a negarte. Se dio un golpecito en el cinturón antes de levantar un brazo hacia mí. Justo cuando intentaba esquivar lo que me lanzara, sentí cierta resistencia, una fuerza que me mantenía inmóvil. Al instante lo reconocí como telequinesis. La fuerza no fue suficiente para retenerme para siempre, pero no hizo falta. De hecho, apenas pudo retenerme un segundo, pero para entonces, un rayo rojo que salía de su mano ya había alcanzado mi cuerpo. Penetró directamente en mi ki y sobrecargó mi sistema nervioso. Mi cuerpo se desplomó. Sabía que te enamorarías de mí, me dijo con aire de suficiencia mientras me sujetaba por el cuello de la armadura. Se dio un golpecito en la muñeca antes de que una luz cegadora brillara detrás de mí. En ese momento, mi conciencia ya se estaba desvaneciendo. Lo último que oí mientras caía inconsciente fue el grito enojado de una mujer. Picazón. Oía a algunas personas discutir, pero no entendía de qué hablaban. Mi vista, y con ella, mis demás sentidos, fueron volviendo poco a poco. Solo tuve que mirar a mi alrededor y ver las paredes y el trono a lo lejos para saber que probablemente ya no estaba en la tierra. Un grupo de guardias nos rodeó de repente a Máxima, a mí y a otra mujer vestida de verde antes de ser absorbidos por una luz cegadora. Aterrizamos con fuerza en medio de los escombros. Parecía que nos habían teletransportado a un gigantesco túnel circular con varios túneles laterales. El lugar era tan grande que pensé que podría moverme por allí como un Ozaru con facilidad. Antes de terminar mi inspección, vi a Máxima inclinada sobre la mujer verde con una espada en la mano. Estaba a punto de empalarla cuando la aparté con un Kiai. Honestamente, aunque la técnica no fue tan destructiva como otros ataques de ki, fue un buen ataque sorpresa no letal. Utilizó las corrientes de aire a mi alrededor con ki para producir una poderosa onda de choque. La reina fue empujada sobre su trasero, lo que hizo que me mirara fijamente. No es momento de matarnos. Me parece que estamos todos en el mismo barco. ¿Qué pasó? ¿No eres la reina? ¿O no estamos en tu planeta? Le lanzó una mirada de odio a la mujer de verde mientras se incorporaba para ir hacia ella amenazadoramente. Antes de que pudiera intentar matarla de nuevo, me interpuse en su camino. Quítate de mi camino, tengo que matar a esta traidora. ¿Traidora? ¿Me han metido en un golpe de estado? Genial, señora. Perdóname, me engañó. Fui una tonta. Suplicó la mujer de verde, arrodillada en el suelo. Una tonta muerta. Miró con furia a la mujer arrodillada. Dije que no es momento de matarnos.
¿Qué tal si haces algo productivo y me dices dónde estamos? Me quedé frente a ella, intentando que no viera a la mujer y que me mirara fijamente. Resopló indignada antes de sentarse en una piedra a pocos metros de distancia. A kilómetros bajo tierra. Usé estos antiguos túneles como prisión. Y ahora, por su culpa, nos arrojaron a este lugar. Que mi gente pudo derrocarme. Miró fijamente a la mujer encogida. No pude evitar resoplar. Si tu gente planea derrocarte, algo estás haciendo mal. Si eres tan irracional en tu intento de matrimonio, no me extraña que nadie te quiera. Mi pequeño desaire la sorprendió mientras me miraba con el ceño fruncido. Ahora bien, ¿hay algo que debas saber sobre estos túneles? Quizás haya demonios o monstruos por aquí. La expresión de la ex reina cambió, y reconocí esa mirada. Recordó algo crucial. Se levantó y se apoyó en su espada. Amante, silencio, Zazu. Debemos irnos antes de que el Carnorita nos oiga. Mujer, no nos gafes. La reprendí mentalmente antes de mirar al techo. El año que pasé prisionera del preservador me enseñó a reconocer un campo de fuerza cuando lo veía. El techo está blindado para evitar que cualquier prisionero escape. Máxima confirmó mi sospecha al verme mirando al techo. Genial. Salgamos primero y acá, antes de que pudiera terminar la frase, el suelo tembló, seguido de un rugido. ¿Es esa la Carnorita? Máxima asintió. Luego nos adentró en un túnel. Un tentáculo de varios metros de grosor emergió de un túnel lateral y agarró a Zazu. De repente, el tentáculo liberó una luz cegadora mientras un rayo lo atravesaba. Zazu tuvo que soportar toda la fuerza antes de que se lo llevara. Un disco de ki apareció inmediatamente sobre mi mano, que solté rápidamente a la altura del tentáculo. Sin esfuerzo, el disco cortó el tentáculo y lo cortó. Antes de que pudiera celebrar, varios tentáculos más se precipitaron hacia nosotros desde distintos túneles laterales. Rápidamente recogí al incapacitado Zazu y volé hacia el túnel que Máxima señaló. Máxima, con su espada, aplastó varios tentáculos, dándonos suficiente espacio para escapar. Ella nos siguió poco después. Entramos en una sala circular con varios túneles que iban en direcciones opuestas. Los tentáculos nos seguían de cerca y casi nos alcanzan antes de que voláramos hacia una roca en el centro de la sala. Los tentáculos intentaron alcanzarnos, pero la distancia parecía lo suficientemente lejana como para que pudiéramos evadirlos. Este Carnorita pareció darse cuenta de que no podía alcanzarnos y se retiró, pero no parecía haber renunciado a comernos. El suelo empezó a temblar. El suelo y la roca sobre la que estábamos se rompieron de repente cuando una criatura marrón los atravesó. Con su cuerpo a la vista, me di cuenta de que los tentáculos no eran tentáculos, sino sus lenguas. Máxima, distráelo unos segundos. Le grité, y ella se abalanzó sobre la bestia sin dudarlo. Mientras ella se enfrentaba a la bestia, formé una bola de poder en mi brazo y la lancé por encima de la Carnorita. En cuanto estuvo cerca de un dispositivo extraño que colgaba del techo, explotó con un brillo radiante, aturdiendo a Máxima y Zazu mientras yo miraba fijamente la luz cegadora. Sentí el ki y el poder recorrer mi cuerpo, intentando expandirme a mi forma Ozaru. Reprimí y contuve con fuerza el poder dentro de mi cuerpo. Sentí que mis músculos se tensaban bajo el poder, casi amenazando con desgarrarse, pero sabía que resistiría. Sentí que entraba en el estado de Ikari. Sin esperar más, ayudé a Máxima en su lucha contra la Carnorita. Capítulo 14. 014. Golpe de estado. Sin más dilación, me lancé hacia adelante con una velocidad incomparable. Sin pensarlo dos veces, choqué contra el Carnorita justo debajo de su boca, empujándolo considerablemente hacia atrás. Entonces me abrí paso entre las muchas lenguas que intentaban desesperadamente atraparme, pero para entonces ya era demasiado rápido para esta criatura. Sin mucha fanfarria, me coloqué justo encima de su boca y levanté el brazo. Las lenguas de la criatura ya me estaban siguiendo cuando el Carnorita finalmente encontró a su presa quieta, léase flotando. Se enroscaron alrededor de la esfera de ki protectora que me rodeaba el cuerpo. La electricidad danzaba inofensivamente sobre la esfera. Si los forasteros hubieran podido verme, habrían notado un gas líquido que corría por mi antebrazo y envolvía mi palma abierta mientras volutas de él flotaban como una llama. El mayor poder adquirido a través de Ikari abrió una nueva perspectiva. Aunque Ikari, al igual que Ozaru, dificultaba el control del ki, instintivamente forcé a mi ki a unirse en una técnica. No una recreación, sino mi propia técnica. A mi orden, el denso ki se contrajo de nuevo y se concentró en el centro de mi palma.
La luz brilló con fuerza, como si sostuviera una estrella en la mano. Sentí que el ki traspasaba la barrera de una explosión de ki genérica a una técnica adecuada. En cuanto se convirtió en el ataque que imaginé, ataqué. Cañón estelar dirigiendo la violenta energía hacia la criatura que nos había cazado para alimentarnos, un rayo de luz blanca, teñido de verde, atravesó las numerosas lenguas que le obstruían el paso, destruyendo por completo todo lo que tocaba al aporrear a la bestia con facilidad. Continuó su camino hacia el suelo, bajo los antiguos túneles. Cancelé apresuradamente la técnica única que acababa de idear antes de que alcanzara el núcleo del planeta. Si lo tocaba, sería desastroso. Rara vez me excedía con una técnica como esta, ya que una explosión casual sería apocalíptica para cualquier planeta en el que entrenara. Como no podía respirar en el espacio, no estaba dispuesto a tentar demasiado al destino. Con mis 2 años y medio de entrenamiento como Saiyan, ya había avanzado mucho en cómo reducir el área afectada de mis ataques de ki sin reducir el poder destructivo detrás de él, pero mirando hacia abajo al gigantesco agujero negro que se extendía hacia lo desconocido de las profundidades, todavía tenía algo de progreso para hacerlo parecer. Por ahora, tendré que conformarme con reducir la energía general que invierto en los ataques. El repentino aumento de Ikari también aumentó la dificultad de contener el área de efecto, pero esa no fue excusa suficiente para mí. En el futuro, cuando obtenga una nueva transformación, reducir el área de efecto simplemente reduciendo el poder general utilizado no sería factible si quisiera seguir usando ataques de ki contra enemigos más fuertes sin hacer estallar el mismo planeta en el que me encontraba. Tenía que haber un truco para que los guerreros Z redujeran el área de efecto de sus numerosos ataques de ki. De lo contrario, cada ráfaga de ki haría estallar su planeta. Kakaroto también había evitado una aniquilación universal durante su combate contra Beerus, a pesar de haber recibido un aumento de poder desorbitado. O bien todos eran supergenios en el control del ki o había un don que aún tenía que descubrir. Como la Carnorita ya no estaba, miré a mi alrededor y encontré a una Máxima asombrada y a un Zazu horrorizado asomándose a la habitación desde un túnel lateral. Los ignoré y me dirigí al techo mientras lo atacaba con un rayo de ki genérico. El campo de fuerza solo pudo contener el ataque unos segundos antes de que éste se derritiera a través del suelo hasta la superficie. Probablemente podría haber realizado un movimiento invencible y rotar mi cuerpo tan rápido que me convirtiera en un taladro para perforar el suelo, pero eso sonaba demasiado nauseabundo e innecesario, especialmente si uno tenía ki a su disposición. Me tomó un par de minutos abrirme paso desde los antiguos túneles hasta la superficie. Miré a mi alrededor y me encontré en un viejo almacén con varias personas con armadura apiñadas sobre una mesa. Se alertaron rápidamente de mi aparición y me apuntaron con sus hachas y lanzas. La punta, con un brillo blanco y amenazante, amenazaba con estallar y quemarme. Me sorprendió que estos guardias aparentemente normales fueran comparables a mí cuando dejé Arba. Para entonces, yo ya era un Saiyajin de clase baja. Aunque podía dominarlos fácilmente, no armaría un escándalo si no sabía quiénes eran. Así que, en lugar de luchar, simplemente les quité las armas de las manos y los reuní en el suelo detrás de mí antes de envolverlos con mi telequinesis. Parecían sorprendidos, pero su atención fue rápidamente captada por las 2 mujeres que finalmente habían salido del túnel que había creado. Máxima dejó caer a Zazu sin contemplaciones y miró a su alrededor antes de darles una mirada rápida a los guardias, todavía con la espada en la mano. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras los evaluaba con elogios. Parece que aún quedan algunos hombres valientes entre los guardias del palacio. Los guardias se quedaron atónitos por un instante antes de darse cuenta de que estábamos del mismo bando. Rápidamente se arrodillaron y gritaron su juramento de lealtad. Deberíamos atacar al que se autoproclamó rey cuanto antes. Cuanto más tiempo tenga, más gente podrá convencer para que se una a él. Les dije a la reina y a sus guardias mientras señalaba la mesa. Estaban inclinados antes de que irrumpiera en su escondite. Devolví las armas a los guardias, quienes las agarraron con vacilación. No parecían temerme, pero percibí cierto respeto en sus ojos. No me sorprendió ver lo fácil que era desarmarlos. El capitán de la guardia, cuyo nombre no recordaba, nos habló de un túnel secreto que atravesaba un subterráneo abandonado y que los llevaría justo enfrente del castillo. Así evitaríamos alarmar a los hombres de Décine apostados en la ciudad. Décine era alguien contra quien Máxima había luchado para demostrar su valía, pero al perder, ella lo despidió. Entonces procedió a seducir a Zazu para derrocar a Máxima, lo cual logró con sus guardaespaldas personales.
Parecía ser un ex general, que fue exiliado de su planeta por algún crimen o algo así, pero sus antecedentes o motivación no era algo que recordaría en una semana. No nos molestamos en elaborar un plan demasiado complejo. Concluimos que, como forastero, tendría dificultades para consolidar al pueblo de Almerac. Simplemente lo abrumaríamos con los 100 guardias del palacio y los soldados del ejército de Almerac, mientras que Máxima y yo abrumaríamos a Decine para conseguir el brazalete que permitía abrir portales. Con un objetivo y su reina a la cabeza de esta operación, los guardias estaban excepcionalmente motivados para capturar su castillo y aprehender a Decine y sus guardaespaldas, así como a los traidores que le permitieron a él y a sus matones eludir las defensas del palacio. Corrimos rápidamente por el metro antes de que yo abriera un agujero en la pared que conducía a la parte aún en uso. Ignoramos a los ciudadanos, quienes se sorprendieron por nuestra repentina aparición, y nos dirigimos hacia el castillo. Y en cuanto nos topamos con algún enemigo, empecé a disparar. Cualquier ataque contra nosotros era respondido con una descarga de quimia. Inesperadamente, las descargas de sus armas no pudieron contrarrestar ni siquiera mi ataque de ki más básico. Todavía estaba entusiasmado con Ikari y no lo abandonaría hasta que ganáramos. Mantener la transformación era mucho más fácil que apagarla y encenderla. Con mi transformación aún en marcha, si no me equivoqué, solo Máxima podría competir conmigo en este planeta. De hecho, me derribaría al suelo como Superman si alcanzara todo el potencial de su cuerpo, pero, evidentemente, con nuestra lucha y su lucha contra la Carnorita, no pudo. Aunque era la reina de la autoproclamada mayor raza guerrera, nunca había explorado los límites de sus capacidades. Según ella misma, nunca vio una razón para hacerlo. Sus oponentes simplemente no merecían la pena explorar los límites de su propio físico. Sinceramente, lo entiendo. Sería como si un Super Saiyan viviera entre Saiyans de clase baja. Ese Super Saiyan probablemente no vería ninguna razón para mejorar aún más. Los Saiyans eran una especie violenta por naturaleza y vivían para luchar, lo cual se alimenta de su competitividad. Si un Saiyan estaba en la cima, no tenía motivos para mejorar aún más si estaba tan por encima de cualquier otro competidor potencial. Si cada Saiyan se hubiera esforzado al máximo, independientemente de la situación, la raza Saiyan en su conjunto habría sido mucho más formidable, y los Super Saiyans habrían sido mucho más comunes. No serían los matones de la fuerza congeladora. En ese sentido, Kakaroto era un caso aparte al buscar una fuerza superior a la que ya poseía. Incluso el propio Vegeta admitió que Kakaroto simplemente tenía una motivación diferente. Vegeta, quien una vez se alzó con el título del Saiyajin más fuerte, tuvo que tener a Kakaroto como meta para impulsarlo a alcanzar las alturas que finalmente alcanzó. Así que, sí, podía entender su sentimiento. A cada paso, destruía la mayor parte de la resistencia que enfrentábamos. No incapacité a todos los enemigos. Simplemente había demasiados dispersos. Además, el ejército de Almerac podría aliviarnos la carga deteniendo a nuestros enemigos. Sin embargo, noté que había más resistencia de la que esperaba, probablemente porque Máxima parecía ser una pésima líder. No pareció apreciarme cuando la reprendí. Lo único que recibí fue un ceño fruncido y una mirada vacía hacia adelante, como si estuviera pensando en algo. Después de que entramos al palacio, Máxima y yo ignoramos las pequeñas moscas y rápidamente corrimos por los pasillos del palacio con ella guiándonos a la sala del trono en la que sospechaba que estaba Decine. Algunos de los guardias más fuertes pudieron seguirnos y enfrentarse a todos los subordinados del enemigo para crear un camino para nosotros, de modo que no tuviéramos que preocuparnos por ser apuñalados por la espalda. Máxima abrió de una patada la puerta de la sala del trono y reveló a Decine disfrutando de algunas uvas de mujeres escasamente vestidas mientras algunos de sus guardaespaldas estaban en la misma habitación para protegerlo. Nadie le avisó. Las mujeres que lo alimentaban se marcharon rápidamente, gritando de pánico, mientras Decine ordenaba a sus guardias que nos mataran. Los guardias del palacio que quedaban se lanzaron contra los guardias personales de Decine. Ahora éramos los superados en número, pero no era nada que una ráfaga de ki bien dirigida no pudiera controlar. Levanté la mano y disparé varias ráfagas de ki contra los pocos guardaespaldas que se habían unido para atacar a algunos de los guardias del palacio. Con la ayuda de Máxima y la mía, redujimos rápidamente el número de nuestros enemigos. Justo cuando era evidente que nuestra victoria estaba cerca, vi a Decine correr hacia el brazalete colocado en un pedestal, sin duda pensando en usarlo para escapar.
Un disco de ki se formó sobre mi mano, pero antes de que pudiera lanzarlo, una lanza atravesó el aire y se clavó en el muslo de Decine. La lanza se clavó profundamente en el suelo y sostuvo a Decine, quien gritaba a más no poder mientras miraba con dolor su pierna empalada. El dolor lo hacía sudar y su rostro ahora era una mueca constante. Parecía considerar sacar la lanza cuando vio que Máxima se acercaba, pero con cada movimiento, una sacudida de dolor evidentemente recorría su cuerpo mientras se retorcía. No supe cuándo ni cómo llegó Sazu tan rápido, pero en medio del caos, logró hacerse con el brazalete. Luego lo usó y creó un portal cerca de los guardaespaldas de Decine, succionándolos hacia adentro. Dispersé el disco de ki sobre mi mano y usé mi telequinesis para reunir a los enemigos restantes y arrojarlos dentro del portal. Entonces acerqué el brazalete hacia mí, ignorando al sorprendido Sazu. Me habría llevado semanas regresar a la Tierra en una nave espacial, así que pensé que debía usar su pequeño portal y regresar al instante en lugar de perder el tiempo. Le di la vuelta al brazalete, pero solo pude ver unos pocos botones y algo parecido a un teclado numérico. Me di cuenta de que no podría manejarlo. Podría probar suerte y solo presionar algunos botones, pero temía que fuera más probable que terminara en el vacío que en la Tierra. Recorrí la sala con la mirada y encontré a Máxima suspendida sobre Decine. Parecía que lo había empujado al suelo, haciéndolo deslizar por la lanza antes de apuntarle con la espada. Cuando miré la pulsera, me pareció que había dicho algo y ahora me miraba confundida. ¿No vas a detenerme?, preguntó confundida, mientras Decine me miraba suplicante. ¿Impedir que lo mates? ¡No! Miré al techo del palacio mientras sentía una fuerza vital familiar acercándose. Pero dijiste, ¿no querías decir que no debía hacer lo que quisiera aunque fuera reina? Me pidió confirmación, y pensé que aún teníamos tiempo hasta su llegada. Bueno, ciertamente no es bueno hacer lo que sea, pero como reina, deberías poder proteger a tus súbditos. Pero él no es uno de los tuyos, ¿verdad? Ejecutar a un forastero que quería derrocarte demostraría a la galaxia que no se debe meter contigo. Sin embargo, ese no era tu problema. Tu principal problema es cómo tratas a tu gente. Si no le agradas a tus súbditos, no te defenderán ni cambiarán de bando cuando tengan oportunidad, como lo hicieron ahora. Gobiérnalos de tal manera que estén contentos con su vida, quizás incluso felices. Si ignoras su sufrimiento, no es de extrañar que te ganes el resentimiento de tu pueblo. Sé más compasivo y escucha sus preocupaciones o algo similar. No soy gobernante, pero creo que en tiempos de angustia es mejor tener a las masas a tus espaldas que ser tus enemigos. Miró a Decine, pensando en qué hacer antes de mirar a Sazu. Luego se apartó de él y le hizo señas a Sazu para que se acercara. Sazu se acercó y miró a Decine con enojo. Le dio una patada en la cara al hombre tumbado antes de arrodillarse ante su reina, quien le ordenó que llevara a Decine a su prisión más repugnante. Sazu, exultante de alegría al ver que su reina no la abandonaba, miró a Decine con una sonrisa sádica. Sazu se llevó a varios guardias, quienes se llevaron a Decine a rastras. Justo cuando estaban a punto de salir de la sala del trono, algo irrumpió en el techo. El revolucionar de una moto fue seguido rápidamente por la presentación a gritos del hombre fuerte, Lobo. Miró a su alrededor antes de saltar frente a los guardias que se llevaban a Decine. Llevaba una cadena alrededor de su antebrazo derecho como si fuera Kratos. Un gancho con forma de cuchilla estaba sujeto al extremo de la cadena. Tras escanearlo con un dispositivo, tomó a Decine y lo arrojó sobre su motocicleta. Los guardias querían detenerlo, pero Máxima, quien había reconocido al lobo, los regañó rápidamente. Su reputación era conocida en la mayoría de las civilizaciones interestelares. Se fue enseguida después de gritarles algunas cosas a Máxima y Sazu, seguramente abucheándolos. Me sentía un poco indeciso sobre si dejarlo ir. No era frecuente tener un compañero de entrenamiento inmortal, pero ya estaba cansado y no podría sujetar a Ikari más de un minuto o dos. Ya podía sentir cómo algunas fibras musculares se rompían por la presión que Ikari ejercía sobre mi cuerpo. Aunque tenía el mismo origen que la transformación Ozaru, las consecuencias de usarla eran completamente diferentes. Probablemente era más parecido al Kaioken, por la tensión a la que sometía el cuerpo. Me relajé un poco tras sentir que Lobo salía del planeta con Decine en su moto. Máxima consoló a Sazu, quien había perdido la oportunidad de torturar a su examante, pero no se demoró demasiado y simplemente aceptó que Decine recibiría su merecido de quien contratara al famoso cazarrecompensas. Solo escuché con un oído mientras me escabullía involuntariamente de Ikari y el agotamiento me azotaba el cuerpo al mismo tiempo.
Zazu y los guardias procedieron a encarcelar a los traidores y a los hombres de Decine, mientras Máxima permanecía frente a su trono. ¿Qué tal si me envías de vuelta? Pregunté mientras le ponía el brazalete en la mano. No podría averiguarlo yo solo, y Máxima me debía una, después de ayudarla a recuperar su trono y todo eso. ¿Ya te vas? ¿Y nosotros qué? Preguntó, apoyándose en mí y haciendo círculos con un dedo sobre mi pecho. La miré con cara de pocos amigos, lo que la hizo gemir de decepción. Bien. Te libero de nuestro compromiso. Eres libre de irte, dijo antes de sentarse en su trono, despidiéndose con la mano mientras fingía indiferencia. Luego presionó su brazalete y un portal blanco ovalado apareció detrás de mí. ¿Tienes algo para contactarte? Pregunté después de pensarlo. Mi pregunta le sorprendió y sacó apresuradamente lo que parecía un simple rectángulo de metal. Al presionarlo, el rectángulo se dividió en 4 partes y se expandió hasta las esquinas de una pantalla más grande. Escribió algo en la pantalla antes de ponérmelo en la mano. En la pantalla aparecían su nombre y algunos símbolos de lo que supuse que era su dirección de contacto, además de otro botón de apagado. Tras apagarlo, lo guardé en mi bolsillo y me acerqué a Máxima, quien parecía alegremente sorprendida. Le acaricié suavemente la mejilla mientras mi otra mano presionaba su vientre, empujándola hacia su trono. Parecía casi incapaz de contener la emoción antes de que todo su cuerpo se iluminara con un relámpago verde que danzaba sobre su piel. Impacto, trueno, sorpresa. Una técnica de ki para aturdir a un oponente. La técnica recreada no fue tan efectiva contra oponentes más fuertes como me hubiera gustado, pero fue suficiente para una Máxima cansada. Cuando intentaba contraer sus músculos, una descarga eléctrica recorría su cuerpo, tensando todos los demás músculos y evitando así que se pusiera de pie. No aguantaría mucho, pero por experiencia propia sabía que, aunque no era lo peor, era doloroso. Eso es por ese golpe bajo con el arma de antes. Ahora estamos Si hubiera sabido que te gustaba este tipo de juego, habría empezado con esto. Tengo unas esposas especiales, espera. Cariño. Huí decididamente de la escena antes de que se volviera aún más extraña. En cuanto crucé el portal y salí a una obra familiar, el portal se cerró. Suspiré aliviado antes de ver a Superman con un dispositivo escaneando el entorno. Parecía que se sorprendió gratamente al verme aparecer de repente. Pensé que investigaría la escena. Antes de que pudiera decir nada, sentí que alguien se estrellaba contra mí a toda velocidad. Mis pies fueron arrastrados por el suelo, dejando atrás 2 trincheras por unos cuantos metros antes de detener mi impulso. Me envolvió un abrazo estremecedor, como era de esperar, de la futura Supergirl. Sin duda, estaba preocupada por mi repentino secuestro en un portal que llevaba a quién sabe dónde. Su abrazo no disminuyó después de varios momentos y si no lo supiera, me habría convencido de que estaba decidida a no dejarme respirar nunca. Nos quedamos allí un rato mientras hundía la cara en mi torso. Me soltó y me miró con preocupación. Pude ver cómo sus ojos saltaban de uno a otro antes de posarse en mis labios. Se mordió el labio y pude señalar el momento en el que decidió decir a la mierda. No me dejó decir ni una palabra mientras se apoyaba en mí, con una mano apoyándose en mi pecho y la otra en mi nuca, acercándome más a ella. Me alcanzó a mitad de camino, poniéndose de puntillas. Me pareció una eternidad a medida que nos acercábamos. Podía oír los latidos de mi corazón como si se originaran en mi oído. Mi brazo rodeó su cintura mientras correspondía al abrazo. Observé sus labios, naturalmente rosados, que brillaban bajo el sol del mediodía. Un beso sencillo y casto mientras nos abrazábamos. Sus labios eran tan suaves al tacto como parecían y tan increíblemente cálidos. Casi al instante, el beso se volvió más cómodo al sentir la tensión que desconocía haber dejado en mi cuerpo mientras nos fundíamos, sin importarnos lo que nos rodeaba. Nos llevó un tiempo separarnos, y solo porque queríamos mirarnos. Cuando lo hicimos, oímos una tos exagerada a un lado. A unos metros de nosotros, torpemente, estaba Superman, quien al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. No es que ignoráramos por completo su presencia, no me sorprendió que me pidiera una explicación de lo sucedido. Tras contarle mi experiencia con la reina guerrera espacial, la prisión subterránea y el intento de golpe de estado, Kara le indicó que se marchara y me sacó de la obra antes de contarme lo sucedido. Después de que ella y Superman no lograron evitar mi secuestro por parte de la reina del espacio, Superman rápidamente encontró una solución en forma de un dispositivo experimental que obtuvo de su amigo científico.
Algo sobre analizar el espacio y hacia dónde conducía el portal, pero no parecía haber mostrado ningún éxito hasta ahora. Mientras Superman trabajaba, ella solo pudo esperar ansiosamente hasta que su prima le sugirió planificar la fecha que supuestamente debía fijar. Durante la última hora, había explorado los lugares de los alrededores, desde entretenimiento hasta comida y lugares emblemáticos. Me abrazó del brazo y me arrastró con ella como si fuera a desaparecer en cuanto me soltara. Al final, fuimos a un restaurante que le gustó a su prima, sobre todo por su relación calidad-precio, que, aunque caro, seguía siendo asequible para el sueldo de la periodista. Ignoramos deliberadamente las miradas de nuestro apetito voraz, ya acostumbrados tras nuestro pequeño viaje por carretera. Después de terminar, saciados y felices, fuimos a pagar. La cuenta, que Kara intentaba con vehemencia hacerse cargo, terminó dividida por su terquedad. No podía dejar que pagara la cuenta completa, ya que no tenía trabajo ni mesada. Estaba seguro de que le había pedido prestado el dinero a Clark. Además, yo estaba forrado por razones como esta. Después de una breve discusión juguetona, abandonamos el restaurante, para alivio del personal del mismo, que indirectamente nos había pedido que no volviéramos a visitarnos. Entendí más o menos lo que querían decir. Estaba yo, un Saiyan hambriento después de un largo día, y ellos con su buffet libre. Mala combinación para ningún restaurante. No me sorprendió, ya que era algo común, sobre todo en los restaurantes más caros, pero siempre pensé que armaban un escándalo por una pequeña pérdida de dinero. Es decir, apenas comí para 2 docenas de personas. Era la primera vez que iba a un restaurante conmigo, y a Kara no le hizo ninguna gracia su falta de profesionalismo, como ella la llamaba. Casi le da una buena reprimenda al dueño del restaurante. Después de esa pequeña debacle, fuimos al Arca de Paradise, que tenía una variedad de juegos que podíamos jugar y bocadillos que podíamos devorar. Nunca había jugado a estos juegos de baile con flechas en el suelo y me pareció sorprendentemente divertido, aunque seguramente me avergoncé, sobre todo cuando un niño de unos 10 años me tiró al suelo bailando. El niño pasaba demasiado tiempo jugando, paseamos un rato sin rumbo por la ciudad y recorrimos la famosa metrópolis hasta que llegamos al muelle. El sol se ponía, así que disfrutamos de la vista mientras nos encontrábamos en unas piedras con las que tallé un banco, por lo que la chica me regañó juguetonamente. Nos acurrucamos, calentándonos con el viento frío. En un momento, rompí el dichoso silencio. Capítulo 15. 015. ¿Problemas te acogerá Clark? Ya podía adivinar la respuesta, pero tenía esperanzas. No sabía exactamente qué. Sí, más o menos. Está ocupado con sus asuntos de héroe y su trabajo, así que me invitó a vivir con sus padres en Kansas por un tiempo. Iría a una preparatoria cercana. Por lo que me contó, parece tranquilo y apacible. Sin duda, un buen lugar para aprender a controlar mi poder. Habría sido mejor si alguien me hubiera enseñado, pero podría sobrevivir. Se giró hacia mí con un brillo en los ojos que solo pude identificar como anticipación. Tan emocionada estaba de vivir allí. Le sonreí y le dije, me alegro de que sus padres puedan acogerte. Aunque nunca podrán reemplazar lo que has perdido, estoy segura de que serán buenos para ti. Al terminar, sus labios se tensaron y la chispa de anticipación en sus ojos desapareció lentamente. Parecía decepcionada al apartar la mirada hacia las olas que rompían en la costa. Seguro que sí, ¿cuándo nos volveremos a ver? Si no hubiera tenido un oído superdotado, no habría notado el ligero temblor en su voz. Sabía que nuestra separación no sería permanente, pero eso no la hacía sentir mejor. Clark podría ser su pariente y lo más cercano a su familia, pero yo ya era más importante para ella. Lo sabía, pero no debía intentar retenerla conmigo, al menos no todo el tiempo. Cuando quieras. Si vuelas lo suficientemente alto, estarás a solo unos minutos de Portland, pero llámame antes. No quiero que me pilles en el baño. Se rió levemente mientras se apoyaba en mí, con la cabeza sobre mi hombro. Miramos el océano en silencio antes de respirar hondo. ¿Puedo vivir contigo durante las vacaciones? Parecía tranquila, silenciosa como un ratón. O sea, no quiero ser una molestia. Sé que probablemente estés tan ocupado como Clark con ser un héroe y todo eso. Soltó en pánico mientras se giraba y me miraba con preocupación, como si hubiera dicho algo malo. Solo me recordó que, después de haberlo perdido todo, yo era su único abrazo. Alguien que podía apoyarla emocionalmente. Si por alguna razón la rechazara, no le diría eso, que no quiero tener nada que ver con ella. No pude evitar abrazarla y acariciarle la espalda, lo que pareció calmarla. Kara, nunca serás una molestia. Claro que puedes visitarme cuando quieras.
Me encantaría que me visitaras y espero que no te importe si me paso por tu casa de vez en cuando. Escuché un emocionado pero apagado diablos, ¿sí? Mientras se acurrucaba en mi cuello, mientras sus manos palpaban mi estómago ya que no podía rodearme con sus brazos debido al banco de piedra que ella misma había hecho. Si quieres, incluso puedes visitarme después de la escuela. Sabes que solo peleo en la jaula de vez en cuando no estoy patrullando mi ciudad, así que, siempre y cuando no te quedes a pasar la noche, tengo mucho tiempo libre para entretenerte. Se apartó de mi cuello y me miró con una chispa de esperanza en los ojos. ¿En serio? Por supuesto. Su mirada esperanzada se tornó decidida al girar la cabeza hacia mí. Me miró con tal determinación que me dejó atónito por un instante. Te visitaré este fin de semana a más tardar. Todavía tengo que instalarme con sus padres en Kansas, pero te visitaré lo antes posible. Verla tan vulnerable en los últimos días casi me hizo olvidar que era la chica que abandonó todo en la tierra por un chico en el futuro. Al menos lo hizo en la caricatura, una de las pocas cosas que aún recordaba, porque me pareció ridículo, pero ver su mirada me hizo comprender que no sería raro que lo hiciera. Con el recuerdo de la caricatura, otro pensamiento ridículo me asaltó. Me pareció demasiado ingenuo. La señal había sido obvia por un tiempo, pero podía sentir mi resolución y con ella mis planes futuros desmoronándose bajo el peso de sus emociones. No hacía mucho que la conocí, pero brillaba intensamente a la vez que se mostraba increíblemente vulnerable a mí, razón por la cual yo no era bueno para ella. En definitiva, vivía una doble vida. Seguía controlando mentalmente al jefe de una mafia mientras era un héroe. Ya podía sentir cómo se derrumbaba mi pequeño castillo de naipes, ya de por sí inestable. Solo le haría falta un empujón y, al visitarme tan a menudo como lo haría, las oportunidades de hacerlo aumentarían exponencialmente, pero a pesar de esto, la ingenua vocecita se quedó atrapada en mi mente, la vocecita que se hacía más fuerte cuanto más miraba sus ojos azul bebé. Tal vez pueda hacer que esto funcione. Aparté la mirada hacia el océano para ver las omnipresentes olas rompiendo contra el muelle. Me gustaría. Respondí finalmente, lo que hizo que Kara soltara un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. La tensión la abandonó mientras se apoyaba en el banco con impotencia antes de apoyar la cabeza en mi hombro con los ojos cerrados. Sus párpados temblaban ligeramente. Asegúrate de no causar problemas con la familia de Clark y busca amigos en la escuela. Busca pasatiempos y. Vale, vale. Caray, no eres mi padre, pero si quieres, puedo llamarte papi. Le di una palmada en la nuca, interrumpiéndola a media frase, a lo que ella simplemente sacó la lengua con picardía. ¿Dónde aprendiste eso? PFFT. Me diste tu teléfono. ¿Qué esperabas que pasara con internet ilimitado? Además, no es que en Krypton no hubiera porno, Kara, ya llevo varios meses viviendo en la Tierra y no me he topado con pornografía ni una sola vez. Creo que esto revela más sobre tus tendencias de búsqueda que el propio internet. Se quedó boquiabierta mientras reflexionaba sobre mis palabras. Su respuesta fue enrojecerse. Entonces miró con decisión hacia el océano. La acerqué más y le soplé en la oreja, lo que hizo que se volviera hacia mí con una mirada aparentemente enojada. Aunque no tuvo el efecto deseado cuando todavía estaba roja como un tomate. No dije nada más y la besé de nuevo. Intentaba fingir enfado, pero enseguida cedió y se inclinó hacia mí. Un beso sencillo que poco a poco se fue haciendo más apasionado a medida que avanzábamos. Se puso caliente y sentí una mano subiendo por la cara interna del muslo antes de que se detuviera. Respiraba con dificultad, aunque estaba bastante seguro de que no necesitaba respirar. Deberíamos continuar esto cuando estemos en tu casa. No quiero que mi primo nos escuche. ¿Qué? Espera, ¿pensaste que? Si tu prima no estuviera cerca, habrías. Bueno, alguien tiene ganas. Kara, estamos en público. Deja de pensar en tonterías. Se quedó paralizada de nuevo, como si la hubieran pillado con las manos en la masa. Me empujó un poco antes de hacer pucheros y apartar la mirada, decidida a no mirarme. Aunque su empujón fue bastante fuerte y rompió la piedra detrás de mí, no pude evitar reírme a carcajadas. Fingió estar enojada por unos instantes más antes de unirse a mí, y la noche terminó mejor de lo que esperaba. Ciertamente, esto no era lo que imaginé que sucedería cuando decidí llevarla a casa de su prima, pero no podía decir que no estaba contento con este arreglo, incluso si sentía que era una oportunidad perdida. Había algunas cosas que necesitaba explicarle antes de que las descubriera sola.
Nunca sale bien que una de las partes de una relación oculte secretos astronómicos como este, y no estaba seguro de poder convencerla de que no me explotara en la cara e intentara involucrarme cuando ya llevaba un tiempo trabajando como heroína. Cuanto antes la convenza, mejor. Nunca fue el modelo a seguir como su prima, pero en las series y los cómics, seguía siendo una heroína de corazón. Quizás se debió principalmente a la influencia de su prima y del entorno heroico. Ahora sentía que yo era la persona más importante para ella, así que tal vez, con el tiempo, podría convencerla de mis razones hasta que aceptara mis pequeñas acciones a escondidas. Una idea palpable, considerando que pasaría mucho tiempo con ella de ahora en adelante. Lo pienso para más adelante. Jugueteé con el teléfono un segundo más, examinando con el ceño fruncido el número que llamaba a mi segundo teléfono. No lo saqué en público, solo allí, en la cámara de gravedad, donde sabía que no podía haber nadie dentro. Lo cogí y lo acerqué a la oreja. A mi alrededor solo se oía el zumbido de la cámara de gravedad, activada a 10G. La mayoría de los humanos no soportarían esa gravedad por mucho tiempo. Para mí, era como mi segundo hogar, como el planeta Vegeta. Ya había regresado a Portland. Quería que Kara pasara un rato con su primo para que pudiera hablar con él en persona en lugar de escuchar historias de segunda mano. Kara probablemente estaba de compras con Clark, el pobre. Su billetera estaría mucho más vacía después de su ataque. Se quedaba con él un día antes de visitar a sus padres en Kansas durante 2 días más. Me escribía exactamente cuando con el teléfono nuevo que le había comprado. Ya tenía mi número memorizado, así que podía contactarme cuando quisiera. Hola, señor. Bodigos. Parece que su entrega llegó a Jump City, pero hubo algunas dificultades. Parece que unas autoridades especiales se habían hecho con el control y sería necesaria su presencia para resolver el problema. Excelente. ¿Qué tipo de entrega, personal o empresarial, y qué importancia tuvo la entrega? Personal. No era prioritario, pero tenía una prioridad media alta. Haga parte C03. Androides antigravedad. Para futuros entrenamientos de androides dentro de mi cámara de gravedad. La parte C03 debería ser un circuito que encargué a través de Smog. Entonces la recuperación puede retrasarse. Me encargaré de ello en el futuro. No te preocupes y no le des más vueltas, dije antes de colgar. Autoridades especiales era el código para un equipo de superhéroes. Lo pensé, pero el único equipo de superhéroes que conocía en Jump City eran los jóvenes titanes. Era una pena no haber leído muchos cómics de DC. Ni siquiera recordaba con claridad las series y películas. Los jóvenes titanes era probablemente la única serie que recordaba con claridad. Aparte de eso, solo tenía un conocimiento superficial de algunos vídeos de YouTube y las películas que escatimaban en detalles de su historia de fondo. No importaban. No después de terminar mi entrenamiento. No era Kakaroto, quien prácticamente multiplicó su poder por 10 en una semana, pero no tenía prisa. También estaba el problema con el área de efecto de mis ataques de ki, pero al hacerme más fuerte, podía recurrir a golpear a todos con los puños. Volví a enterrar el teléfono, debajo de unas baldosas de plomo. No era específicamente para evitar las miradas indiscretas de los kryptonianos, sino que lo necesitaba para las medidas de contención de unas tuberías que usaba la cámara de gravedad. Aunque me gustaría que la cámara de gravedad se mantuviera oculta, no sería el fin del mundo si la revelara. No era como si Batman no tuviera armas requeridas por los criminales. Su excavación en la cueva probablemente tampoco era legal. ¿Y si yo hubiera conseguido una cámara de entrenamiento con la ayuda de algún criminal? Incluso lo había adquirido manteniendo a Akai completamente separado de él. Lo peor que alguien podría imaginar era que usara el dinero de las luchas clandestinas para construirme una sala de entrenamiento que usaba minerales altamente ilegales. Menuda cosa. Quizás debería ser lo primero que le revele a Kara. Un poco de equipo adquirido ilegalmente para entrenar no debería ser un gran problema, ¿verdad? Aunque la cámara de gravedad ya estaba funcionando desde hacía una semana, habían sucedido demasiadas cosas antes de que pudiera abusar de ella. Solo lo había usado 2 veces antes, pero ahora, con suerte, ya no había nada que me molestara. Después de esconder el teléfono, me acerqué al escritorio con la computadora portátil como un monóculo verde semitransparente. Había recogido mi nave espacial oculta y la había traído a casa. La había escondido en el agua del lago de mi patio trasero. Era bastante discreta, camuflándose bien entre las piedras que había colocado dentro como decoración. Lo recogí y puse el modo de autoescaneo. Solo escanearía mi nivel de poder.
Probablemente para bien, considerando que explotaría en cuanto escaneara a Superman o a los demás poderes ocultos en este planeta. Presioné el botón para escanear. Tras un breve pitido, me indicó el nivel de energía que había acumulado durante los 3 meses que estuve en la Tierra. 16.475. Honestamente, fue más alto de lo que pensaba. Había triplicado mi fuerza desde que llegué a la Tierra y solo debería haber obtenido un Zenkai contra el robot gigante y por todo el calvario de ayer. Probablemente fue porque había conseguido algunos Zenkais contra los luchadores en la jaula, pero no imaginé que fueran tan efectivos. Por desgracia, la gente normal ya casi no podía herirme. Ya no podía suprimir mi ki lo suficiente como para que me causaran heridas. Salí de la cámara de gravedad para guardar el explorador. No quería que la gravedad lo aplastara. Después de guardarlo, volví adentro y subí la gravedad a 30G. La gravedad aumentó gradualmente. Podía apagarlo con un grito, así que no tenía que preocuparme por sobreestimarme. No moriría aplastado por no poder presionar un botón. La presión se hizo cada vez más intensa hasta que llegó a un punto en que me costaba moverme. Me quedé quieto, sin atreverme a moverme a menos que me lastimara las articulaciones. No tenía semillas Senzu, así que tuve que depender de mi regeneración natural. Aunque probablemente era mayor que la de la mayoría de los seres, no estaba al nivel de Deadpool. Perdería mucho tiempo si me lesionaba por mi imprudencia. Dejé que mi cuerpo se adaptara a la presión mientras permanecía quieto bajo un nivel de gravedad que objetivamente era demasiado para mí. Me di cuenta de que con 20G me costaba, así que los 10G adicionales eran más que suficientes para un entrenamiento intenso, sobre todo cuando complemento la gravedad con mi telequinesis. La uso para aumentar la presión no solo de arriba a abajo, sino también de los lados. Salí de la cámara empapado en sudor. Incluso había algunas salpicaduras de sangre aquí y allá, lo cual no sorprendería a nadie después de saber la clase de tortura a la que me acababa de someter. Me metí en la ducha antes de caer muerto en la cama. Hasta donde alcanzaba la vista, estaba oscuro afuera. Parecía que había calculado el final de mi entrenamiento a la perfección. Justo antes de que me cayera el sueño, revisé mi teléfono para ver si alguien intentaba contactarme. Los únicos que me vinieron a la mente fueron los pocos policías a los que les había dado mi número y algunos de los luchadores de la jaula. Vi una pequeña notificación de una llamada perdida de Nick Burkhardt. Era un detective muy duro y parece encargarse de algunos de los casos más sobrenaturales de Portland. A veces me llamaba si se topaba con alguno de estos Wesen, como le gustaba llamarlos. Lo llamé, pero no contestó ni dejó mensaje, así que no debía ser muy importante. Sin embargo, ya tenía varios mensajes de cara diciéndome que vendría más tarde. ¿No quería venir solo en 3 días? Pensé antes de mirar la fecha. Al parecer, llevaba casi 2 días entrenando, mejor dormir antes de que llegara. Cerré los ojos, deseando que el sueño me llevara, hasta que un clic de la puerta de abajo me llamó la atención. Los pasos del intruso fueron mínimos y casi completamente silenciosos, pero contra la audición agudizada de un Saiyan, tendrían que flotar adentro para que yo no los notara. Dudé. Estaba demasiado cansado y no quería levantarme para enfrentarlos. Tendría que llamar a la policía y esperar a que llegaran, o podría hacerlos desaparecer. Mi mente ya estaba aletargada después de relajarme. El agotamiento ya se hacía sentir con fuerza, y con la combinación de estar en mi cálida cama, la opción de lidiar con ellos rápidamente era aún más dulce. Dejaron algo en la encimera de la cocina antes de irse. Incluso cerraron la puerta con llave. Bueno, problema resuelto, ojalá no fuera una bomba. El timbre me sobresaltó. Al instante noté la fuerza vital de Kara. No podría ignorarla ni aunque lo intentara. Me levanté y bajé las escaleras a saltos para abrirle la puerta. Con un nuevo look sencillo, vaqueros ajustados, un top corto y una bolsa de comida para llevar, estaba en la puerta con cara de expectación. Aún así, con la comida en la mano, saltó a mis brazos. Me alejé flotando y detuve nuestro impulso en el aire. No quería ocupar mi espacio. Me besó con fuerza. Su sonrisa era evidente. Irradiaba felicidad. Me miró con cariño y no podía creer que alguien pudiera mirarme así. Usé mi telequinesis y llevé su bolso a la encimera de la cocina mientras la guiaba por la casa. Mejor le enseñé todo, para que no tuviera que preguntar en el futuro cuando viniera de visita. Tan pronto como llegamos a mi habitación, ella entró directamente y sin perder el ritmo, saltó a mi cama. Con la cara en mi almohada, la oí respirar hondo mientras lo olía antes de mirarme con una mirada sensual. No pude evitar rascarme la cabeza. Voy a comer ahora.
Apenas me queda energía para hacer nada. Era cierto, ya me faltaba energía. Debería haber comido antes de acostarme, me di cuenta, pero en ese momento estaba muerta de cansancio. Bajé las escaleras. Un paso detrás de mí estaba Kara, cuya mirada se clavaba en mi espalda. No llevaba camiseta y andaba por ahí en calzoncillos. Probablemente no era buena idea con una adolescente cachonda en casa. Bueno, no me importaba la atención ni lo que pudiera acarrear. Antes de que pudiera ir al refrigerador, preparó rápidamente la mesa con la comida para llevar que había traído. Me miró enarcando una ceja. ¿Creías que había traído la comida para mí? Anda, come. Eso es, increíblemente atractivo. ¿Eh? Quizás era mi mentalidad Saiyajin, pero una chica que venía a mi casa a traerme comida era súper atractiva. Sin hacer mucho ruido, me lancé a comer. Vi a Kara examinar con atención una galleta en la mano antes de leer una notita con el ceño fruncido. Debió de traerlas, aunque no las vi cuando entró. En cualquier caso, ninguna galleta sobrevivía mucho tiempo en esta casa. Parecía que había traído muchas galletas. Miré la bolsa de la que las había sacado. Estaba a punto de pedir una cuando se giró hacia mí y me dio la nota para que la leyera. ¿Quién es tu gatita? Me miró con una sonrisa que no era realmente una sonrisa. ¿Era una broma sucia? ¿Qué? Pregunté con inteligencia mientras empezaba a leer la nota, que tenía un lindo gatito negro dibujado al final. Hola, cariño, quería agradecerte por esa noche. No podía sacarte de la cabeza después de lo que has hecho por mí. Conociendo tu apetito, pensé que agradecerías estas galletas que te preparé. Si quieres, puedo darte un poco de leche para acompañarlas. Ya nos veremos. ¿Tu pequeño gatito Shoksuke carajo? No tengo ni idea de quién es esa persona. Quizá tenga una pista, me rasqué la nuca. Sería posible. De verdad no esperaba que volviera a contactarme, ni siquiera que supiera dónde vivía. No sabía si sentirme halagada o asustada de que me hubiera encontrado. Miré a Kara de nuevo, que tenía una expresión de adelante, dime. Creo que era la chica que salvé cuando estaba en otra ciudad. Felicia Arty. Trabajaba en la panadería por aquel entonces y más tarde, se vio envuelta en un tiroteo entre bandas. No tenía a dónde ir, así que le ofrecí pasar la noche. Nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente ya no estaba. Casualmente, yo había salido de la ciudad al día siguiente para ir a este lugar, así que me sorprende que me hubiera encontrado. Solo la había visto 2 veces y no hablé más de 4 frases con ella. No mencioné que casi la arrojé de nuevo a la calle y que solo me convenció con algo de comida para que la aceptara. No había visto su rostro esa noche, pero las máscaras importaban poco si uno podía sentir la fuerza vital de alguien. Kara me miró con los ojos entrecerrados. ¿Hablaron poco, eh? Parece una noche impactante si te hubiera encontrado en otra ciudad, apenas, casi no lo recordaba, Felicia Arty. Si casi no recuerdas tu encuentro con ella, ¿por qué te molestaste en recordar su nombre? Creí que dijiste que no se te daban bien los nombres humanos. Casi podía oír el te pillé, perra. Bueno, ella era una belleza excepcional que este mundo podía ofrecer. Casi podía compararse contigo. Ignoré su mirada estupefacta mientras seguía adelante, tomé una galleta y le di un mordisco. Joder, qué ricos están. Joder, después de probarlos, será aún más difícil encontrar una buena pastelería. La vi mirarme con cara de asombro. Luego miró enojada la galleta que sostenía antes de darle un mordisco feroz. Ni siquiera sabe rico, empezó a decir antes de detenerse. Miró la galleta antes de devorarla de un tirón. Tras terminarla, suspiró antes de congelarse. Me miró lentamente y me vio mirándola con una sonrisa divertida. Parecía avergonzada y se le puso la cara roja. Incluso intentó arreglar la situación cogiendo una servilleta y limpiándose la boca de las migas de galleta. Tosió por si acaso antes de mirarme con toda la seriedad que pudo después de haberlo hecho volar por los aires. Ella se resistía a hablar mientras miraba la nueva galleta a medio comer en su mano que inconscientemente tomó antes de sacudir la cabeza. Confío en ti, dijo antes de terminar su galleta. No dije nada y simplemente me levanté, puse su mano en la mía y tomé la bolsa con los pasteles con mi telequinesis mientras la empujaba hacia el sofá antes de encender el televisor. La acerqué a mí y se acurrucó contra mí sin dudarlo mientras veíamos Freaks No y comíamos los pasteles. Estaba a mitad de la película, cuando ya casi la habíamos olvidado, y convertimos la noche de cine en una sesión de besos, cuando sentí una onda telepática. Fue un poco repentino, así que me estremecí levemente, lo que me valió una mirada preocupada de la kryptoniana.
Le di una sonrisa tranquilizadora antes de intentar escuchar lo que quería la que me acosaba mentalmente. Sion, no duró mucho hasta que la conexión se rompió de nuevo. Eso no era precisamente un mal presagio. Como no dejaron ninguna pista, debería ignorarlo. Además, me había ganado un pequeño descanso. No necesitaba tropezar con la siguiente aventura. Era hora de potenciar, así que el entrenamiento era lo primero. Capítulo 16. 016. Tomados de la mano, Kara me miró preocupada mientras acariciaba mi mejilla, hacia la que me incliné. Oye, Charlotte, ¿estás bien? Sonreí ante su genuina preocupación. Fue solo un respingo, pero actuó como si me fuera a morir en un instante. Sí, Kara. Tenía algo en la cabeza. Me acaricié la mejilla antes de acercarla más, a lo que accedió de inmediato. Nos abrazábamos fuertemente, con su barbilla apoyada en mi hombro. Su mano me acariciaba el pelo mientras con la otra me frotaba la espalda en círculos lentos. Dejé que mis manos recorrieran lentamente sus costados antes de posarlas en sus caderas, disfrutando de su tacto. Mientras tanto, intenté ignorar dónde estaba sentada. No sabía qué la movía, pero de repente y con sutileza se meció, frotándose contra mí. Sentí que me ponía más duro cada segundo antes de no poder aguantar más. Me dejé caer a un lado, invirtiendo nuestra posición mientras la empujaba hacia el sofá debajo de mí. No la besé como esperaba según la mirada que me dirigió. En cambio, le hice cosquillas, lo que la hizo reír a carcajadas. Solo después de unos minutos de intentar hacerme cosquillas en vano, gritó que se rendiría. Dejé de hacerle cosquillas mientras estábamos los dos muy enredados. Sus piernas me aferraban la cintura y se cruzaban tras mi espalda baja. Soporté mi peso con un brazo mientras la sujetaba contra el sofá. Yacía debajo de mí con el pijama despeinado y el pelo extendido sobre el sofá como un abanico dorado. Sus ojos eran tan impactantes como siempre y, como siempre, no pude evitar sentirme atraído por ellos. La vi morderse el labio mientras sus ojos pasaban constantemente de los míos a mis labios. Me enderecé un poco, pero sentí que Kara me sujetaba con las piernas con terquedad. No tenía intención de echarme atrás. Ya habíamos superado ese punto. Como no quería soltarme, la levanté y empecé a subirla. No parecía importarle mucho el destino mientras pudiera aferrarse a mí. Me dio un beso profundo y sentí sus uñas clavándose en mi espalda. Me subí suavemente a la cama y la dejé caer sobre ella con sus piernas todavía alrededor de mí mientras presionaba su firme trasero contra mi ingle. En cuanto nos acostamos, me observó de arriba abajo, absorbiendo mi apariencia. Con las yemas de los dedos, me acarició la clavícula antes de pasar lentamente a mis bíceps, mientras de vez en cuando trazaba alguna cicatriz o el contorno de mis músculos. Podía ver en sus ojos que sentía curiosidad por ellas. Era algo que esperaba. Después de todo, todas las cicatrices tenían una historia detrás. Dejó de lado su curiosidad y, en cambio, me dio el visto bueno. Si sus pezones asomando a través de su pijama fino eran una indicación, ninguna de las dos tenía intención de salir de la habitación sin compartir la cama, razón por la cual no satisfice su curiosidad anterior. Eso sería para la charla de almohada después. Estaba a punto de inclinarme hacia ella, pero me sujetó a distancia con un brazo mientras se acercaba lentamente al botón superior de su pijama para darme un espectáculo. Se puso roja de vergüenza mientras forcejeaba con el botón superior, que al abrirlo solo dejó al descubierto su clavícula. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la empujé de golpe, sin duda sintiendo mi furiosa erección, que apenas podía contener mis boxers. Ya oía la cinturilla de mis boxers romperse por la presión. La única razón por la que aguantó fue porque me apreté contra ella. Sus ojos se tornaron ligeramente vidriosos de lujuria mientras su mano sobre su camisa se volvía más frenética. Sin embargo, no me dejó acercarme y seguía manteniéndome a distancia. Era frustrante, aunque me permitiera verla mejor. Si no conseguía mi beso, mis manos encontrarían su premio, pensé mientras las dejaba vagar por sus piernas antes de encontrarse encima de su suave pero firme trasero. No pude evitar sujetarlo con demasiada fuerza, lo que hizo que Kara gritara a gritos. Sorprendida, bajó la mano que le desabrochaba la camisa y arrancó los demás botones casi sin esfuerzo. Sin botones que unieran los dos lados, sus curvas quedaron a la vista para que yo las apreciara, y qué espectáculo. Observé sus pezones tiesos y probablemente el par de pechos más hermosos que jamás había visto, que se movían hipnóticamente con su respiración acelerada. Una gota de sudor corría por su valle hacia sus abdominales tonificados.
Se quedó paralizada de la sorpresa al rasgarse la camisa, pero mi mirada la trajo de vuelta cuando rápidamente se cruzó de brazos para proteger su pudor. No supe por qué se apartó de repente, pero vi mi oportunidad y rápidamente la sujeté de los brazos antes de sujetarlos por encima de su cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro ya estaba rojo como la espuma. Contuvo la respiración, expectante, mientras giraba la cabeza hacia un lado y cerraba los ojos. Me incliné y giré su barbilla hacia mí antes de besarla. Abrió la boca con facilidad y dejó entrar mi lengua, olvidando por completo su timidez anterior. Exploré libremente su boca mientras mis manos se abrían paso entre sus increíblemente suaves montículos. Mi dedo rodeó su pezón antes de pellizcarlo, haciéndola gemir en mi boca. Apretó su entrepierna contra la mía con más fuerza y sus piernas se apretaron a mi alrededor. Parecía no tener experiencia, así que me dejó tomar la iniciativa mientras nuestras lenguas se entrelazaban. Rompí el beso y la llené de besos que recorrieron su rostro, su cuello y su clavícula. Su mano seguía jugueteando con mi cabello y, al mirarla, vi la lujuria pura en sus ojos, observando atentamente cada movimiento que hacía. Se mordió el labio con fuerza mientras me seguía y me animaba con la mirada. La oí contener la respiración mientras abría la boca y rodeaba su pezón con la lengua. Antes de que pudiera excitarla más, me empujó la cabeza hacia ella mientras usaba la otra mano para agarrar y amasar su otro pecho. Ella estaba más que ansiosa, y parecía desesperarse más cuanto más lento tomaba los juegos previos, así que sin esperar, me detuve, comencé a chupar su pezón antes de comenzar a morderla, lo que la hizo gemir de nuevo. Sus piernas y brazos intentaban empujarme hacia ella mientras se entregaba cada vez más a la lujuria que sentía. Sus caderas rozaban mi ingle rítmicamente, de arriba a abajo, aumentando el ritmo poco a poco. Se detuvo de repente, seguido de un fuerte desgarro y mi trasero tomó aire al liberarse de mis boxers. Sostuvo los boxers rotos en la mano antes de tirarlos al suelo junto a la cama. Seguí su ejemplo y simplemente le arranqué los pantalones, lo que inmediatamente dejó al descubierto su coño bien afeitado. Me di cuenta al instante de que se había afeitado hacía poco y probablemente lo había planeado. Esta vez parecía haber olvidado su timidez, pues no apartó la mirada y se limitó a observar mi cuerpo desnudo con avidez, igual que yo. Junté mis manos y cerré mis ojos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Kara, desconcertada. Simplemente agradeciendo a Dios por esta comida. Mea. Guau. Le puse las piernas sobre los hombros y le bañé la cara interna de los muslos a besos mientras me acercaba a mi premio. Aunque me sorprendí un poco, su mano ya estaba de nuevo sobre mi cabeza. Cuando terminé de recorrer sus labios brillantes, le di un golpecito a su protuberancia, lo que la hizo gritar, empujándome más profundamente al mismo tiempo. Un gemido fuerte se le escapó mientras sus muslos alrededor de mi cabeza intentaban aplastarme mientras mi boca goteaba agua. Con su fuerza, no me sorprendería que realmente me aplastara la cabeza. Me abrazó fuerte unos instantes más antes de que la tensión la abandonara. Jadeaba mientras me acariciaba el pelo. No la solté e introduje un dedo. En lo más profundo de su sexo, sus paredes me apretaban con tanta fuerza que me costó mucho sacarlo. Si sus muslos no me hubieran dado ninguna señal de alarma, esto sí. ¿Sería capaz de penetrarla? Dudaba que, incluso si pudiera, disfrutara, pero desde luego no me detendría ahora, y si su intento de frotarme la entrepierna en la cara era una señal, ella tampoco quería parar. Enrosqué mi dedo índice dentro de ella mientras frotaba mi pulgar en círculos alrededor de su bulto. Introduje otro dedo y rasqué con diligencia su picazón por fuera y por dentro. Apenas unos minutos después de su primer orgasmo, sentí que se corría por segunda vez. Después de que su agarre en mis dedos se aflojara al relajarse, retiré mis dedos empapados, lo que me obligó a gemir de mala gana al separarme. Pero era un mal necesario para el siguiente paso. Durante un rato, la había tenido tan dura como pude. Me acerqué más hasta que mi pene se posó sobre su coño. Mi cabeza apuntaba ligeramente hacia arriba mientras la frotaba contra su punto de placer. Tragó saliva al verlo antes de mirarme con una sonrisa vacilante. Asintió, y eso fue todo lo que necesité para alejarme y apuntar con la cabeza hacia su entrada. Empujé lentamente hacia adentro y sentí una fuerte resistencia. Sus paredes apretaban con fuerza la cabeza, y temí que la aplastara. Fue algo doloroso, y parecía ser solo en mi costado, mientras ella emitía un gemido silencioso y me suplicaba con la mirada. Eso ciertamente no me ayudó a mantener la cordura.
Ya no podía pensar con claridad, pues la preocupación y el dolor que sentía se desvanecieron al sentir una fuerza primigenia familiar recorriendo mi cuerpo. Con la fuerza recién adquirida, empujé más profundamente, haciendo que Kara se encogiera ligeramente. No me dijo que parara ahí, en cambio, optó por acercarme más con sus piernas. A cada centímetro que penetraba, sus paredes masajeaban con avidez mi longitud antes de sentir mi cabeza besar su vientre. Solo había penetrado 3/4 partes de mi miembro y, por experiencia, sabía que no sería agradable para ellas y empujaba aún más. Miré a Kara, que ya sudaba copiosamente. Me miró con seguridad antes de volverse confusa. ¿Por qué tienes los ojos amarillos? Se esforzó por decir mientras intentaba adaptarse a mi presencia, llenándola. No te preocupes, te lo cuento luego. Le besé la punta de la nariz. Tardó un poco en adaptarse antes de darme el visto bueno para moverme de nuevo. Sin decir nada, me retiré lentamente. Salir fue aún más difícil que entrar. Justo antes de que pudiera salir, la embestí con fuerza, empujándola en el proceso. La presioné profundamente, presionando con fuerza contra su cérvix. No pretendía ir tan duro, pero cada vez me costaba más contenerme. Kara tenía los ojos cerrados, sin darme ninguna indicación sobre si debía seguir, pero en ese momento me costó contenerme, así que me saqué la polla antes de volver a embestirla. Sin darme cuenta, mi velocidad aumentó al embestirla con fuerza. Mi embestida se hacía cada vez más fuerte y rápida, y sin previo aviso, los gemidos de Kara resonaban en la habitación, lo que solo me motivaba más, haciéndome llegar aún más fuerte. Estaba tan metido en el momento que fue un milagro que notara el crujido de la cama bajo nosotros, pero aunque lo notara, me daba igual. Me fascinaban sus pechos, que rebotaban con cada embestida. Sus paredes me masajeaban como si quisieran exprimirme al máximo, algo que yo animaba con gusto todos los días de la semana. De repente, Kara gimió profunda y prolongadamente mientras su coño se contraía, apretando fuertemente alrededor de mi longitud antes de acercarme para darme un beso profundo, impidiéndome seguir empujando, pero parecía que necesitaba la pausa cuando la encontré chorreando contra mí mientras temblaba levemente. Gimió en mi boca mientras me apretaba la polla con fuerza. Sus labios temblaban, y tardó unos minutos en soltarme. Seguía temblando, pero no le di tiempo a descansar. Reanudé el ritmo y agarré sus firmes pechos. Puso su mano sobre la mía y me ayudó a apretar. Gemidos y roces eran los únicos sonidos que resonaban en la habitación. En un momento dado, la tiré boca abajo y me alejé por detrás sin salir ni una sola vez. Un más fuerte de ella fue todo lo que necesité para aumentar la fuerza tras mis embestidas y obligarme a tomar un puñado de su cabello rubio por debajo, cerca de su cuero cabelludo, antes de tirar. Su torso tuvo que enderezarse, lo que me permitió acceder fácilmente a su pecho. Con una mano en su cabello y la otra apretándole una teta con fuerza, sentí que me apretaba con fuerza de nuevo, mientras temblaba con fuerza. Con la vibración extra, finalmente alcancé mi propio orgasmo. La embestí hasta el fondo, me corrí dentro de ella, tiñendo sus entrañas de blanco. Con un agarre de hierro, la sujeté con la empuñadura hasta el fondo. Incluso después de varios segundos, seguía corriéndose dentro de ella. Probablemente fue uno de los orgasmos más intensos que he tenido. Cuando me retiré, el torso de Kara cayó impotente sobre la cama, mientras su trasero seguía sobresaliendo. Observé sus labios mientras gotas de mi semen goteaban lentamente por su pierna. Me acosté a su lado, frotándole la espalda lentamente antes de notar que tenía los ojos en blanco. Era evidente que estaba inconsciente. Solo después de tocarle la mejilla despertó de golpe. No hizo mucho, solo apoyó la cabeza en mi pecho antes de cerrar los ojos para descansar de nuevo. Aunque no se durmió, sabía que estaba agotada por los múltiples orgasmos que acababa de experimentar. No quería levantarme y, telequinéticamente, cogí una toalla húmeda y tibia, que usé para limpiarla del semen que le goteaba por la pierna. Le puse un mechón de pelo detrás de la oreja y me quedé mirando su cuerpo desnudo, aferrándose a mí con fuerza mientras apoyaba la cabeza en mi pecho. Sus pechos me presionaban y una pierna me atravesaba. No podía creer que estuviera tocando eso. Su vista me excitó de nuevo, y sentí que me ponía duro de nuevo, a pesar de haberme corrido dentro de ella hacía apenas un minuto. No me había masturbado desde que me convertí en Saiyajin, pero parecía que mi regeneración era mucho más rápida que como humano. Pareció despertarse de la sensación y volvió a abrir los ojos. Una sonrisa de satisfacción adornaba su rostro mientras me miraba con cariño. Se inclinó hacia mí para darme un beso antes de detenerse.
De repente, abrió mucho los ojos al mirar mi pene erecto. Ni siquiera dijo nada mientras se deslizaba hacia abajo y se lo ponía en la boca. Me dirigió una mirada sensual mientras arrastraba su lengua desde mis bolas hasta arriba antes de meter mi cabeza en su boca y chupar. Sin hacer alarde, empezó a moverse. Siseé levemente, pues aún estaba sensible, y el placer que sentí me puso nervioso enseguida. No pudo llegar profundo, y su técnica con la lengua dejaba mucho que desear, pero compensó su falta de habilidad con esfuerzo, intentando llegar más profundo con cada golpe. Ya estaba llegando a la parte posterior de la garganta, lo que le provocó arcadas y lágrimas en los ojos, pero parecía no querer nada más que ir más profundo. Ver sus labios alrededor de mi polla y su mirada complácida casi me volvió loco de placer. Ni siquiera noté que se frotaba las piernas hasta que gimió con mi polla aún en su boca. Las vibraciones que me causó su gemido me hicieron incapaz de resistir más. Nos giré para quedarme encima, y ella se acostó boca arriba. Empecé a follarle la cara sin contenerme. Ignoré la resistencia que sentí y empujé más profundo hasta que no pude más. La oí atragantarse, pero no me apartó, así que continué. Me retiré de nuevo y empecé a follarle la cara a la futura Supergirl con fuerza. Mis bolas le golpeaban la barbilla mientras seguía embistiendo. Me bastaron solo unos minutos para correrme por segunda vez. Mis bolas descansaban contra su barbilla mientras apretaba su cara contra mi ingle. Mi polla estaba profundamente dentro de su garganta mientras la sujetaba allí y me corrí directamente en su estómago. Mi pene palpitaba mientras vaciaba mis testículos en ella. Mis piernas temblaban, perdiendo la fuerza para sostenerme. Nos quedamos allí tumbados, yo encima y ella debajo, con mi pene todavía dentro de la boca de Kara. Tenía la mitad inferior de la cara llena de saliva mientras se estremecía con una mano entre las piernas. Una vez que tuve fuerzas, me aparté de ella, me giré hacia un lado y tomé aire. La vi incorporarse mientras tosía un poco. Luego la vi recoger el semen que se le derramó en la barbilla al salir. Me vio mirándola de reojo. Se metió el dedo cubierto de semen en la boca, lo cerró con los labios y lo sacó, limpiándolo en el proceso. Cuando la vi tragar saliva antes de sonreírme, la fatiga que sentí hacía un minuto se olvidó de nuevo. Se arrastró hacia mí y, antes de que me alcanzara, ya estaba erecto como una piedra. Bajó la mirada y me miró a los ojos. ¿Otra ronda?, preguntó mientras se lamía los labios. ¿Quién era yo para decir no a eso? Cuando desperté, estaba solo en mi cama. La ropa arruinada de la noche anterior, tirada al suelo, ya no estaba. Al levantarme y estirarme, noté su fuerza vital no muy lejos de allí. Parecía estar regresando de algún lugar. Abrí la ventana y me metí en la ducha antes de nada. Tanto yo como la habitación olíamos demasiado a sexo. Al salir de la ducha, me envolví el pelo largo en una toalla antes de vestirme de forma informal. Al terminar, bajé a una mesa puesta con unos bollos que ella había cogido de la panadería. Ignoré las sartenes que estaban tiradas en el fregadero con algo quemado y, en cambio, abracé por detrás a la chica que acababa de entrar antes de girarla hacia mí para darle un beso. Ella rió levemente mientras acariciaba suavemente mi brazo alrededor de su cintura antes de mirar el reloj en la pared. Ella suspiró. Tengo que irme. Le prometí al padre de Clark que me ayudaría en la granja. Bajé mis manos hasta sus muslos, acariciándola antes de apretarle el trasero. Sentí la presión de mi mano al recorrerla entre sus nalgas. Observé su expresión mientras me miraba a mí y al reloj, y justo cuando abrió la boca para decir algo, retrocedí un paso. Vaya, ¿así que me vas a follar y luego irte? Me siento utilizada. Fingiendo estar herida. Que, yo tal vez podría, Kara, era broma. Ve a cumplir lo que prometiste y ayúdalos. Le sonreí antes de mirar la mesa. Además, tuviste la consideración de invitarme a desayunar y poner la mesa. Gracias, te lo agradezco. Después de ayudarlos, puedo volver. Puede que sea un poco tarde, pero si me apurara, solo necesitaría unos minutos para venir, no tienes que estresarte. Establécete en Kansas, aprende cómo viven y tómatelo con calma. Además, tengo cosas que hacer más tarde, así que sería difícil hacer algo juntos hoy. No tenemos que pasar todo el tiempo juntos. Se acercó y hundió la cara en mi pecho. Oí su voz apagada. No tenemos por qué hacerlo, pero quiero. Nos abrazamos por unos momentos más antes de animarla a continuar, aunque no me opondría a otra ronda. Se puso el disfraz como una exhalación, lo que me hizo aún más reacio a despedirla, pero no quería ser el que se interpusiera entre ella y su familia. Por muy reticentes que estuviéramos los dos, al final, se fue volando a casa de su prima.
Me rasqué la mejilla al verla irse. Mientras la observaba, solo podía pensar en que tenía que imitarla con su disfraz. Al principio, no sabía si debía alegrarme o molestarme porque no usara falda después de señalar que les mostraría su cuerpo a todos los que estuvieran debajo de ella, pero ahora que me había asegurado que haría otro disfraz solo para mí, no pude evitar esperar verlo en persona. Me gustaban las mujeres con falda, ¿y qué? Que me denuncien. Mis pensamientos lascivos sobre ella con falda también me recordaron la rudeza con la que la traté anoche. No pude evitar llevarme la mano a la cara. ¿Cómo iba a saber que entraría en el estado Ikari mientras tenía sexo y que eso me haría algo? Al menos no parecía molestarle. Incluso parecía que le gustaba, pero quizá simplemente lo aceptó porque no tenía experiencia previa. Tendré que hablar con ella sobre por qué decía lo que pensaba cuando no le gustaba algo que yo hacía. No quería que hiciera nada porque temía perderme si no lo hacía. Cerré la puerta antes de sentarme a comer los bollos que había comprado mientras limpiaba telequinéticamente las sartenes quemadas en el fregadero. Había algunos grumos quemados, más pequeños y más grandes, en el cubo de basura. ¿Intentó hornear algo? No pude evitar sonreír al pensar en el esfuerzo que había dedicado a prepararme el desayuno. Aunque su desayuno ya no era comestible, sus esfuerzos no habían sido en vano. Después de limpiar, bajé al sótano y saqué el bloque de metal dentro de la pared, que ocultaba el pasillo hacia mi cámara de gravedad, antes de tirar de la cadena para volver a colocarlo dentro de la pared desde adentro. Al abrir la pesada puerta dentro de la cámara, me encontré con una ola de presión a la que la mayoría de los humanos sucumbirían después de 1 o 2 minutos como máximo. Cerré la puerta y me quedé en medio de la habitación, con la distancia entre mis hombros, mientras le pedía a la IA que aumentara la gravedad. Tras 2 días de entrenamiento, mi cuerpo ya se había adaptado a los 30 G, además de mi presión telequinética. Solo pude dormir un poco después de mi último entrenamiento, antes de que Kara y yo nos volviéramos locos. Por lo tanto, todavía estaba un poco dolorido por el entrenamiento y la sesión, así que decidí tomármelo con calma. 35 G para meditar me bastaron para un día de descanso. Antes de meditar, quise confirmar algo. Cerré los ojos y extraje el poder que sentí la noche anterior. Con poca resistencia, sentí que la fuerza me inundaba el cuerpo y la alta gravedad se hizo imperceptible mientras me deslizaba hacia Ikari. Mis músculos y mi piel se tensaban al resistir el impulso de expandirse a la forma familiar de Ozaru. Abrí los ojos y miré mis manos, que brillaban con un tono verde. Apreté el puño y sentí el poder que sostenía, como si pudiera conquistar el mundo con solo él. Fue embriagador, como si me hubieran inyectado adrenalina pura. Cuando recordé la razón por la que pude entrar al estado Ikari con tanta facilidad, me sentí humillado de nuevo. Todo este poder solo para que mi novia no me aplastara el pene accidentalmente durante el sexo. Suspiré. Los kryptonianos eran unos tramposos. Solo habían pasado unos días desde la última vez que la vi y ya había crecido de forma ridícula, pero su rápido crecimiento debería detenerse una vez que estuviera saturada de jugo solar amarillo. Calmé la energía y la dejé penetrar de nuevo en mi cuerpo. Estaba a punto de empezar mi entrenamiento cuando miré la pantalla de mi cámara de gravedad, que aún marcaba 35 G, cuando me di cuenta de algo. Probablemente no fue tan buena idea probar si podía entrar en Ikari estando bajo tierra, en mi única y costosa cámara de gravedad. No tenía una esposa rica y genial que pudiera construirme una nueva una vez que la destruyera. Menos mal que salió según lo planeado, de lo contrario, mi habitación y mi casa tendrían que ser renovadas. Negué con la cabeza y dejé que esos pensamientos que me distraían se disiparan mientras me concentraba en prepararme para el aumento de la gravedad. Llamé a la IA, que aumentó rápidamente la presión según las órdenes. Olvidé por completo cualquier idea de tomarme las cosas con calma hoy,